Hola, el día de hoy vamos a ver el gobierno de Lázaro Cárdenas. Pero en torno al gobierno de Lázaro Cárdenas, pues hay varios temas que tendremos que tomar o que vamos a tocar en este video, que es la expropiación petrolera, el reparto agrario y la participación de México durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces pues nos enfocamos al gobierno de Lázaro Cárdenas. El gobierno de Lázaro Cárdenas estuvo de 1934 a 1940. Una de las cosas que modificó este gobierno fue que pues México tenía pues había sufrido un poco tras algunas luchas, ¿no? Y entonces pues no teníamos como una estabilidad adecuada. Entonces, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas surge la reforma agraria. Este fue un gran acierto en realidad, y entonces fue un instrumento de transformación para el país. Fue un instrumento que permitió el crecimiento económico del país. Aquí surge algo que nosotros llamamos, y que bueno, así se llama, que son los ejidos, y que permitió este gran crecimiento y una gran oportunidad para la gente de clase media y la clase baja. ¿Qué es un ejido? Un ejido es una porción de tierra. Aquí tenemos nuestro terrenito con unas siembras. Es una porción de tierra usada de manera colectiva, es decir, no es usada solo por una persona o por una familia, sino que lo utilizan varias personas, se lo comparten. ¿Para qué? Pues para realizar actividades agrícolas, ganaderas, forestales e incluso de vivienda, ¿no? En esa misma porción de tierra, obviamente grande, pues podían realizar diferentes actividades y también vivir dentro de ello. Pero que ninguno de los que lo manejan o que lo utilizan son los dueños, sino que es el Estado el dueño de esa tierra, ¿no? O sea, no es el terreno de una persona. El Estado es el dueño, sin embargo, el Estado les permite trabajar esa tierra pues para lograr un beneficio. Gracias a esto, pues hubo un crecimiento impresionante en la economía, pero hubo otros factores que mejoraron bastante. Esto tuvo un auge grande, pero en 1940, que fue pues a finales del gobierno, pues pierde auge, perdió la importancia, y entonces empieza a crecer la industrialización. Es decir, transformar lo que nosotros obteníamos de la materia prima y empezar a fabricar. ¿Esto por qué empezó a crecer? Bueno, la realidad es que para este tiempo, pues entonces comienza o es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial, pues los países, esto lo vamos a ver un poquito más a fondo, adelantito, pues empiezan a dejar de producir, y entonces México dice, no te preocupes, nosotros trabajamos y nosotros sí tenemos, entonces empezamos pues a vender. Entonces, ante la demanda de materias primas y mercancías, México está produciendo, está trabajando en esta industrialización, y pues obviamente pues tenemos una ventaja. Esto hace que México logre mantener su crecimiento y su estabilidad. Y aunque en la Segunda Guerra Mundial, pues la mayor parte de los países se ven afectados económicamente y políticamente, México logra mantenerse, y no solo mantenerse, sino crecer a nivel económico. Y este crecimiento que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial es que pues todos los países que nosotros tenemos alrededor pues estaban sufriendo por la Segunda Guerra Mundial, por lo menos económicamente, y bueno, hubo otros que político y social. A esta parte en donde México empieza a crecer, y todo el mundo no, se le conoce como el milagro mexicano, ¿no? Es decir, nadie lo esperaba, México jugó bastante bien y vio la oportunidad
Entonces la toma, la desarrolla y surge un milagro mexicano. Mientras que todo el mundo estaba sufriendo, pues entonces México logra reponerse. Bueno, una vez que en México se logra el milagro mexicano y todo el mundo estábamos muy felices, pues dura unos años. Sin embargo, pues no duró toda la vida. Entonces, pues lo que estábamos, lo que nos mantenía arriba, pues empezó a bajar, empezó pues a llegar a acabarse ese milagro, ¿no? ¿Por qué? Porque estas empresas pues dependían del financiamiento del gobierno, ¿no? Entonces, pues le pedían al gobierno para poder ella seguir produciendo. Pero pues el gobierno no podía con todo. Entonces tomó la decisión de tomar o pedir, solicitar préstamos al extranjero. Y pues ellos decían, no pasa nada, estamos bien, ganamos dinerito, pues que me presten, total, yo voy a poder pagar después. Pero, pues no fue así, ¿no? Las cuentas no salieron muy bien, pero bueno, lo vamos a platicar un poquito adelantito. Y otro de los problemas fue que la industria requería menos empleo, generaba menos empleo. Es decir, la mano de obra, las personas, pues ya no contrataban tantas, porque lo que podía hacer 20 personas, pues mejor lo hacía una máquina, ¿no? Entonces, la máquina hacía el trabajo que 20, entonces pues nada más requeríamos 3 para manejarla, ¿no? Eso significa que pues empezó a existir el desempleo y obviamente empieza la crisis, pues la crisis económica. Esto nos da como resultado que en 1970 hubo una crisis económica muy grande en el país, muy grande. Y ustedes dirán, bueno, pero es que en 1970, pues ya nada tiene que ver con el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y no, ya no estábamos en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, durante un gobierno, el manejo y la toma de decisiones es importante, porque no nada más va a trascender durante ese periodo, sino que si no se continúa con el trabajo realizado, si es que fue bueno, o no se manejan las cosas de manera correcta, pues las consecuencias van a existir y se van a ver reflejadas, ¿no? Entonces, sí, durante el gobierno fue muy bueno lo que surgió, sin embargo, paulatinamente, pues no se tomaron a lo mejor las mejores decisiones y pues hubo consecuencias. Entonces, bueno, este milagro mexicano pues no duró toda la vida. ¿Qué pasó? Que pues entonces tenemos crisis económica, no tenemos dinero, entonces México empieza a tener pues grandes problemas y pues solicitamos préstamos al extranjero. Casi nunca lo hacíamos, ¿no? O sea, México solicitaba muchos préstamos. ¿Qué pasa? Que surge esto y entonces vuelve a aumentar la deuda externa. Esto es interesante porque ahorita lo vamos a platicar. México logró bajar su deuda externa pues en una cantidad muy abismal. Sin embargo, ante esta situación, pues volvió a incrementar, ¿no? Ok, vamos a platicar qué pasa con el petróleo, primero en términos generales, y ahorita lo vemos pues más específico. En términos generales, así el cuento para no hacerla muy larga, significa que pues en México descubrimos yacimientos de petróleo en el Golfo de México, grandes yacimientos. Y para poder trabajar con esto, pues México solicita préstamos y así poder lograr para elevar la producción en Pemex. Esto pues empieza a funcionar y entonces nos da prosperidad, ¿no? Tenemos dinero del petróleo, pues está padrísimo. Sin embargo, pues en 1981 a nivel mundial los precios del petróleo
empiezan a disminuir y pues obviamente eso ya no nos favorece, ¿no? Esto implica el empobrecimiento de la población. Pero esto es a nivel mundial, bueno, más bien a nivel general, ¿no? Esto es a nivel general, entonces vamos a platicar qué pasó con el petróleo, pues para poderlo entender. Resulta que encontramos los yacimientos de petróleo en el Golfo de México. Esto estuvo muy bonito. Pero cuando en México se extraía el petróleo, bueno, pues este petróleo era propiedad de los ingleses y estadounidenses. Entonces, en realidad, no era nuestro. Pero, ¿qué pasa? Que en mayo de 1937, los trabajadores, aquí ya sí estamos en el gobierno de Lázaro Cárdenas, bueno, que en mayo de 1937 estos trabajadores se ponen en huelga. ¿Qué reclaman? Bueno, ellos piden mejores salarios y condiciones laborales. ¿A quiénes? Pues a los ingleses y estadounidenses. Se hace todo el merequetengue y entonces resulta que se le da el fallo legal pues a los trabajadores. Y dicen, claro, ellos ganaron, ¿no? Todo muy bonito, pero pues estos ingleses y estadounidenses dijeron, no, o sea, las condiciones van a seguir y pues ni modo. Ante esto, ¿no? El presidente Lázaro Cárdenas, que era un buenazo en realidad, Lázaro Cárdenas toma una decisión, que es la de expropiar bienes, ¿no? Entonces toma la decisión de expropiar estos bienes de petróleo y administrarlos por el gobierno. Por eso surge y se funda Pemex. Esta expropiación pues se realiza el 18 de marzo de 1938 de manera formal. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que el petróleo pues era obtenido de tierras mexicanas, pero no nos pertenecía, ¿no? Entonces los dueños eran ingleses y estadounidenses. Pero como ellos no se dieron, y aunque se les dijeron que sí, que los trabajadores tenían la razón, y ellos no cedían, entonces Lázaro Cárdenas dijo, a ver, espérate tantito, ¿ok? Dado que es el petróleo que se extrae de tierras mexicanas, pues entonces te quito este derecho, o más bien te quito este bien, y pasa a ser administrado por el gobierno mexicano. Y entonces, pues se funda Pemex. ¿Qué significa Petróleos Mexicanos, ¿no? Esto significó un paso enorme, porque pues ya no era que nosotros tuviéramos nuestro petróleo o se extrajera de aquí, pero que se trabajara o los dueños fueran de otros lados, sino que era pues de los mexicanos e iba a ser trabajado por los mexicanos. Y esta parte del petróleo se convirtió a partir de ahí en la principal industria mexicana. A este acontecimiento de Lázaro Cárdenas se le conoce como la expropiación petrolera. Es importante. Y esta fecha, pues, es importante de recordar, ¿no? ¿Qué presidente hizo la expropiación petrolera? Lázaro Cárdenas. ¿Cuándo? El 18 de marzo de 1938. Y pues bueno, vamos a continuar. Ok, nosotros podríamos resumir que el gobierno de Lázaro Cárdenas pues fue importante por dos acontecimientos: el reparto agrario y la expropiación petrolera. ¿Qué pasa en este reparto agrario? En el reparto agrario, pues consiste en el reparto de las tierras entre los campesinos. Ya habíamos dicho, no porque se les diera y ahora fueran los dueños, sino que las tierras pertenecen al Estado, sin embargo se les deja trabajar y se les deja pues producir utilizando esas tierras. Se funda también o se crea el Banco Nacional de Crédito Ejidal en 1936, es decir, que si yo necesitaba pues dinero para comenzar a producir y trabajar la tierra, pues entonces
o el ganado, pues entonces me acercaba al banco y ellos me daban un crédito o un préstamo para poder comenzar a trabajar. Y brindando créditos para los ejidatarios y pequeños campesinos, ¿no? Entonces, pues bueno, fue una ayuda grande para brindar el apoyo ante una situación en la que México pues pasó, o para que México pudiera recuperarse de la situación económica en la que se encontraba.